Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí listo para explicar cómo utilizar el criterio de la primera derivada para hallar los máximos y los mínimos de una función algebraica. De inmediato aquí ya tenemos una función, veanla ahí, en la cual vamos a obtener o vamos a determinar cuáles son los máximos o cuáles pueden ser los mínimos. Para esto de inmediato vamos a obtener la derivada de x cuadrado menos 4x, que es la derivada de y. Entonces vamos a tener que la derivada de y respecto de x va a ser igual, en este caso, a la derivada de x al cuadrado respecto de x más la derivada de menos 4x respecto de x. Bueno, de inmediato, como ustedes sabrán, la derivada de x al cuadrado es lo mismo que copiar el exponente, que es 2 multiplicado por, en este caso, la función que es x elevado a el exponente disminuido en 1, 2 menos 1, en este caso nos va a dar 1. Entonces, como ustedes sabrán, simplemente vamos a copiar x. De inmediato sacamos ese coeficiente negativo para acá, fuera de la derivada, y vamos a tener la derivada, en este caso, de x respecto de x, que a su vez va a ser igual, como ya dijimos, a 2x menos la derivada de x respecto de x es 1, y 4 por 1 nos va a dar 4. Entonces, como ustedes pueden observar, la derivada entonces de y respecto de x va a ser igual entonces a 2x menos 4. Tal como ustedes pueden observar ahí, esta es la derivada de esta función que está aquí. Inmediatamente, para obtener los máximos y los puntos mínimos de esta función, igualamos la derivada de y respecto de x, la igualamos a 0. De esta forma, como la derivada de y respecto de x es 2x menos 4, vamos a tener que 2x menos 4 va a ser igual a 0. Como ustedes pueden observar, es una ecuación lineal muy simple, y para despejarla vamos a pasar este 4, está negativo, lo vamos a pasar para el lado donde esté 0, va a pasar positivo, entonces nos va a quedar en esta forma. De inmediato, para despejar la variable x, vamos a quitar ese doble al lado. Para esto vamos a dividir entre 2 a ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a tener que esto nos va a quedar de esta forma. Como ustedes pueden observar, 2 y 2 aquí se cancelan, y nos va a quedar entonces que x va a ser igual a, en este caso, 4 entre 2. 4 entre 2. Entonces, de esta forma, x va a ser igual entonces a 4 entre 2, que va a ser igual a 2. Entonces,
esto que está aquí es un valor crítico de esta función que está aquí. Entonces, para yo saber si en este punto x igual a un máximo, voy a usar el criterio de la primera derivada para saber si allí hay un máximo. Si la derivada en un punto menor que x igual a 2 es negativa, es decir, la función es decreciente, y en un punto mayor que x igual a 2 la función esta que está aquí es creciente, entonces se dice que si la función pasa de ser decreciente a ser creciente, se dice que en este punto entonces tiene que haber un mínimo. Si es lo contrario, si pasa de creciente a decreciente, en ese punto habría un máximo. Entonces vamos a tener que la derivada de y en un punto menor que x igual a 2, vamos a suponer x1 respecto de x va a ser igual, vamos a sustituir en esta derivada que es 2x menos 4, vamos a sustituir x por 1 y esto a su vez menos 4. Como ustedes pueden observar, 2 por 1 aquí nos da 2, entonces 2 menos 4 va a ser igual a negativo 2. Entonces, de esta forma, ustedes pueden observar que en x igual a 1, la derivada de y respecto de x es menor que 0. Entonces, esto significa que los por debajo de x igual a 2 la función entonces es decreciente. Entonces la función es decreciente. Ahora bien, vamos a obtener la derivada de y, en un punto que sea mayor que x igual a 2, vamos a poner 3. Entonces, aquí esto respecto de x, vamos a evaluar la derivada en este punto, entonces vamos a tener 2 multiplicado por 3, que es el valor de x, menos 4, va a ser igual a, en este caso 2 por 3 nos va a dar ser menos 4, va a ser igual entonces a ser menos 4 va a ser 2. Como ustedes pueden observar entonces, la derivada de y respecto de x va a ser entonces mayor que 0. Entonces esto significa que la función de x igual a 2 en adelante, o sea, los puntos mayores que x igual a 2, significa esto, que la función va a ser creciente en todos estos puntos. Entonces, como ustedes pueden observar, la función por debajo de x igual a 2 es decreciente y por arriba de x igual a 2 es creciente, ¿verdad? Ahí. Entonces, como la función pasa de decreciente a creciente, entonces podemos afirmar que en x igual a 2 es un mínimo de la función en este caso y igual a x al cuadrado menos 4x. Entonces, para que ustedes puedan observar que estamos en lo correcto, observen la gráfica que aquí les mostramos a continuación, veanla ahí.
Vean la gráfica. Esta es la gráfica de la función y igual a x cuadrado menos 4x, y fíjense bien que ahí donde x es igual a 2, la gráfica presenta un mínimo, y cuando x es menor que 2, observen que la gráfica viene decreciendo. Cuando x es mayor que 2, observen que la gráfica va creciendo. Entonces por eso se dice que cuando la gráfica pasa de decreciente a creciente, entonces en ese punto va a existir un mínimo. Entonces queda demostrado que x igual a 2, entonces es un mínimo de la función x cuadrado menos 4x. De esta manera acabamos de explicar cómo utilizar el criterio de la primera derivada para obtener un máximo o un mínimo de una función. Esperamos que le haya gustado este tutorial. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes puedan tener, les invitamos a visitar nuestra página web o nuestro blog que aparece al principio y al final de este video.